funcionar y como consecuencia hay que ferulizar. Ahora, las férulas deben de tener ciertas características. Durante el paso de los años se ha cambiado de visión con respecto a lo que esperamos de una férula. En algún tiempo se usaron férulas metálicas 100%, después se usaron férulas de resina 100%, después se probaron otros materiales y se vio las ventajas y desventajas de utilizar unas u otras. Lo que se sabe es que la gran mayoría se utilizan por un periodo de tiempo corto, 2 semanas máximo, 1 semana, 2 semanas, y en casos muy severos 4 semanas, pero no son férulas que se dejen durante meses. Se sugiere o se prefiere que sean blandas, o sea, no rígidas. Y los casos en los que más frecuentemente se utilizan es luxación, intrusión, abulsión o fracturas radiculares. No existen estudios con respecto a pronóstico y ferulización. Esto es importante. No quiere decir necesariamente que todos los dientes para mantenerse en boca debieron haber pasado por una ferulización. En muchas ocasiones es por satisfacción del paciente, porque sienta nuevamente el diente fijo en su lugar en el tiempo en el que el periodonto está cicatrizando, porque les da cierta seguridad tenerlo ferulizado, no necesariamente porque vaya de la mano con el pronóstico. No aumentan, digamos que la posibilidad de que la pulpa repare o no repare, sino que es 100% por comodidad del paciente y por mantener el diente en función. Estos son los tipos de férulas que existen publicadas. Obviamente puede haber algunas otras invenciones con respecto a lo que tengamos en ese momento a la mano. Todos deberíamos de tener a la mano por lo menos un alambre de ortodoncia y resina. Resina siempre hay en el consultorio, algún alambre. Si no tenemos alambre, puede ser con caña de pescar, que es la más delgadita. Pues en el peor escenario, completamente de resina. Se sabe que las que son completamente de resina no tienen tanta flexibilidad como se busca, como lo tienen a lo mejor las de caña de pescar con puntos aislados de resina. No es lo mismo tener un bloque completo de resina que tener solamente los puntos para sostener la férula. Y hay otro tipo de férula de fibra de vidrio que se llama Ribond, que actualmente se está utilizando mucho en biomimética, pero previamente a esto ya se utilizaba mucho para ferulización. Entonces, esta es la más costosa probablemente, esta y la de titanio, pero son las que tienen mayor flexibilidad y que digamos que se espera que devuelvan lo antes posible la función del diente con respecto a su estado en el ligamento y en el hueso. Ahora, ¿qué recomienda la IADT con respecto a férulas? Que sea flexible, que permita un movimiento fisiológico, que se sabe que las que son rígidas por más de 2 semanas aumentan la posibilidad de resorción, o sea que hasta puede ser contraproducente dejar una férula rígida más de 2 semanas. Debe permitir una adecuada higiene y realización de pruebas pulpares, porque ya dijimos que el paciente va a estar yendo a sus citas de control y pues si yo le pongo toda la resina para ferulizarlo en donde pondría mis pruebas, pues muy probablemente no voy a poder realizarlas de forma adecuada. Y si tampoco permito que el paciente pueda limpiarse por tanta resina que le puse en la férula, pues va a salir contraproducente porque puede ocasionarle ahora un problema periodontal. No deben irritar los tejidos, no deben obstruir la oclusión, por eso es que casi siempre se prefiere colocarlas por vestibular que por palatino, para no afectar esta oclusión, y no deben de ser incómodas para el paciente. El paciente debería de sentirse mejor con la férula que incómodo por la misma. El cuarto y último punto del manejo del trauma son las citas de control. Dependiendo del tipo de traumatismo que estemos hablando, va a ser cada cuándo voy a ver a mi paciente. No es lo mismo citar un paciente de control cuando fue a lo mejor una fractura que solo involucra esmalte y dentina a un paciente que tuvo abulsión.
Entonces, cada uno tiene los lineamientos de cuándo podemos ir citando a ese paciente para hacerle historia clínica, control clínico y radiográfico. Actualmente también podemos hacer uso de la tomografía como un auxiliar de diagnóstico, principalmente en aquellos casos de fracturas o de desplazamientos, porque en muchas ocasiones no son traumatismos que vayan aislados. A veces son luxaciones laterales, pero acompañadas de fracturas radiculares. O pueden ser a lo mejor intrusiones acompañados de fracturas de hueso. Entonces, no siempre va solamente un trauma, sino que muchas veces es en un diente hay tal trauma, en otro diente hay otro, o en ese mismo diente hay dos traumas combinados, etc. Entonces, lo que nos da la tomografía es lo que no nos da la radiografía convencional, aunque la angulemos, nos permite analizar desde varios puntos cómo fue o cómo diagnosticar en realidad ese tipo de trauma o de traumas acumulados en un mismo diente. Obviamente no pediríamos tomografía en cada cita de control, sino que podría ser que después de la cita de urgencia mandemos una tomografía para corroborar lo que nosotros hicimos, lo que vimos, que no haya salido algo de nuestras manos, que tengamos esta primera referencia y a lo mejor en el siguiente semestre pedimos otra tomografía. No voy a estar pidiendo ni saturando de radiación a mi paciente cada mes. Solamente es para tener estos controles. Ahora, olvidé mencionar que en algunas ocasiones es importante observar tejidos blandos porque cuando hay fracturas o cuando hay desplazamientos, a veces quedan ciertos fragmentos de los dientes enterrados en los tejidos blandos, sobre todo en los labios. Entonces es importante explorar y esto lo podemos ver también en las radiografías oclusales, que sería en esta porción. Ahora, por ejemplo, quiero que comparen cómo se ve esta misma fractura en la oclusal, en la periapical, que pensaríamos que es una fractura horizontal, y ya se ha demostrado que no existen en realidad fracturas 100% horizontales, sino que siempre tienen algún grado de inclinación, por así decirlo. Entonces, si yo veo solo la radiografía como la ve, que es la que tengo en el consultorio, pues pensaré que es esta fractura horizontal. Y si tengo la tomografía, veré que puede tratarse de C en alguna porción o de D en otra porción o en otro diente. Y entonces sabré que al momento de estar trabajando, pues no estoy pensando en algo completamente plano, sino que está inclinado. Entonces tengo que visualizar todo esto al momento de pensar el tratamiento. ¿Qué es el control clínico radiográfico? Es evaluar que los tejidos periodontales estén cicatrizando, que el tratamiento de conducto se encuentre estable, que ese diente esté rehabilitado y que no exista sobre todo una reabsorción interna, externa o del tipo que sea. Eso sería lo más importante. Ahora, dentro del control clínico y radiográfico también entra la prevención, porque se sabe que en pacientes que han cursado con algún tipo de trauma, permítame un segundo.